Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás desde Jutiapa, Guatemala, en este martes 4 de mayo, todavía en cuarentena. Pero, profundizando la palabra de Dios, especialmente los Hechos de los Apóstoles, en este tiempo de Pascua. Y por eso nos dice así: los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron que también los paganos habían aceptado la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los judíos convertidos discutían con él, diciendo que había entrado en casa de incircuncisos y había comido con ellos. Pedro les contó detalladamente lo sucedido. Estaba yo orando en Jaffa cuando tuve una visión en éxtasis. Un objeto como un mantel enorme se descolgaba por las 4 puntas desde el cielo y llegaba hasta mí. Me fijé atentamente y vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Contesté: de ningún modo, Señor. Yo nunca he comido nada profano o impuro. Por segunda vez me habló la voz desde el cielo: lo que Dios declara puro, tú no lo declares impuro. Esto sucedió 3 veces y después todo fue llevado otra vez hacia el cielo. En aquel momento, 3 hombres enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde me encontraba. El Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudarlo. Me acompañaron estos 6 hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos explicó que había visto en casa un ángel de pie que le decía: envía gente a Jaffa y haz venir a Simón, por sobrenombre Pedro, el cual te dirá palabras que serán la salvación tuya y de tu familia. Apenas empecé a hablar cuando bajó sobre ellos el Espíritu Santo, como al principio sobre nosotros. Yo me acordé de lo que había dicho el Señor: Juan bautizó con agua y ustedes serán bautizados con Espíritu Santo. Ahora bien, si Dios le concedió el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Al oír el relato se calmaron y dieron gloria a Dios diciendo: Dios también ha concedido a los paganos el arrepentimiento que conduce a la vida. Esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, ¿qué nos deja este lenguaje de los Hechos de los Apóstoles de hace 2000 años atrás? Ciertamente que hay que aclarar lo que sucedió con Pedro y la primer comunidad de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque ninguno de nosotros es judío. No sabe las costumbres ni las prescripciones de la ley mosaica, de la ley de Moisés. ¿Y cuál es? Justamente una de las que le reprochan a Pedro, y que había Pedro violado. ¿Cómo que se mete en casa de paganos? ¿Quiénes eran los paganos? Los que no eran judíos. Ellos tenían ritos muy estrictos de no vincularse con otra cultura. Acuérdense en la Pasión, cuando llevan a Jesús ante Pilatos, la gente se queda en la puerta de la casa de Pilato, no entran al pretorio, porque si entran quedaban impuros y no podían celebrar la Pascua. Por eso hace salir afuera a Pilato, porque Pilato sabía que estaba para ellos impuros si llegaban a pisar la casa de un pagano. Y resulta que Pedro
la cabeza de la iglesia, no solo se enteran que entra a la casa de un pagano, sino que come con ellos y se queda con ellos y los bautiza. Por supuesto que para la primera comunidad cristiana, que eran todos judíos y que seguían la ley judía, era un verdadero escándalo, un pecado el que había cometido Pedro. Sin embargo, Pedro se detiene frente a la comunidad y explica qué le pasó. Y da el testimonio de cómo primero el Espíritu le había hecho ver, a través como una imagen, como una manta, que todos los animales que decían que eran impuros, Dios los purificaba. Toma y come. No, yo no voy a comer cosas impuras. Y Dios le dice, no impurifique lo que Dios purifica. Ahí rompe con la cultura judía. Como lo había hecho, de hecho, Jesús también. Con la cultura judía, al romper el sábado y al romper tantas leyes, que en realidad son leyes humanas, de culturas. No son las leyes de Dios. Pero ¿cuál era el problema serio y profundo que se dio y que explicó Pedro? Que después, cuando fue a la casa de este pagano, probablemente griego o greco-romano, era que él sintió que el mismo Espíritu Santo, que en Pentecostés lo llenó a ellos de ese Espíritu, ese mismo Espíritu Santo entró en la casa y en esta gente pagana, o sea, no judía, y que con su lengua griega o latina, del latín romano, no era el modo ni la expresión judía. Y sin embargo, él no solo se queda con ellos, come con ellos y lo bautiza. Y él dice, ¿cómo voy a frenar a Dios? Si Dios les dio su Espíritu, ¿cómo le voy a quitar la posibilidad de conocer a Jesús? Esto que hace Pedro es abrir la iglesia, que no es ya judía, para otras culturas, para otros pueblos. Rompe con la cultura judía y se abre a lo que más tarde será la catolicidad. O sea, que quiere decir lo universal, de que somos de todas las culturas. Este es el Espíritu Santo que rompe con tradiciones culturales para decir, el Espíritu está en todas las culturas, no en una cultura, no en la judía o en la greco-romana o en una cultura. No, Dios lo da el Espíritu Santo a todas las culturas. Ilumina, como diría el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que ilumina a todas las culturas con su espíritu. Y esto que parece simple y que se rompió hace 2000 años, en realidad 2000 años después seguimos con prejuicios y con problemas con esos temas culturales. ¿Y por qué lo digo? Porque yo lo sufrí durante más de 17 años que estuve en las culturas indígenas, primero en la Maya Claxchi, en Quiché, y después con los Ixiles, los Maya Ixiles, y más tarde en la selva amazónica con los quichuas y los achuar, mal llamados jíbaros. Cada vez que entraba en su lengua, en su cultura, en sus mitos, en sus ritos, me hacían problema porque hacía los ritos mayas, el calendario maya, los nahuales. Pero ¿y si el Espíritu Santo está en ellos? Yo en eso tengo que ser testigo. Si ustedes quieren ver pueblos con una fe cristiana, católica, profunda, vayan a la selva maya, vayan a la selva amazónica y van a encontrar hombres y mujeres de fe. Pero con su cultura, con su manera de expresar a Dios, que no es la nuestra, no es la greco-romana, no hablan español. Y entonces cuando uno quiere traducir, ahí empieza el choque, porque por ejemplo, el nombre de Dios. Me acuerdo que algunos misioneros le habían dicho a los achuar, Jesús es el Hijo de Dios, Dios. Pero la palabra Dios en lengua achuar no le dice nada, porque es una palabra extranjera que no le dice nada. Pero yo les dije, Jesús es el hijo de Arutam. ¿Y por qué? Porque yo le pregunté, ¿cómo se llama el Creador? ¿Cómo se dice en su lengua? Arutam. Entonces yo le dije, Jesús es el hijo de Arutam, del Creador. Ahí sí que le impresionó. ¿Por qué? Porque era su nombre de Dios. Y en los quichuas, ¿qué? Pachayaya.
Jesús es el hijo de Pachayaya. Y en quechí, ¿cómo se dice? Cholichoshá, cholichoch, que quiere decir el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Miren qué modo de decir Dios, qué modo poético, tierno de decir Dios. Cholichoshá, cholichoch, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Respetar las culturas ancestrales, respetar su modo de comunicación con Dios. El Mayejac, los nahuales, es el modo de expresión cristiana. No es solo nuestra cultura que se impone a las otras, no. Las otras tienen tantas cosas para enseñarnos. Por ejemplo, para decir a Dios, el corazón del cielo y el corazón de la tierra. Que Dios los bendiga a todas y a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.